De repente, la tarta me golpeó la cara. Un pastel entero de chocolate con crema de mantequilla, todavía frío por haber salido de la caja de la pastelería apenas 40 minutos antes. Impactó justo entre mis ojos. Por una fracción de segundo, escuché una risa genuina de alguien. Luego, silencio. Un silencio denso, aturdido. La crema resbaló por mi nariz, manchando mi blusa y formando un charco en el suelo. Nadie se movió. Nadie jadeó. Miré alrededor, buscando que alguien dijera algo, que reconociera que se habían pasado de la raya. Pero mi padre evitó mi mirada, y mi hermana se limpió una falsa lágrima del rabillo del ojo. Sentí un nudo en el estómago. Tomé mi bolso, aún pegajoso por el glaseado, y salí del comedor de mis padres. Nadie me siguió. No sé por qué el silencio me dolió más que el pastel en sí. Tal vez porque yo lo había llevado. Quizás porque me había gastado $48,75 esa misma mañana en una pequeña pastelería cerca de mi nuevo apartamento, esa que, según mi madre, le gustaba tanto. Tal vez porque pensé que era lo único que podía llevar que pudiera interpretarse como un intento de paz. Cuando llegué a mi coche, el glaseado ya había empapado el cuello de mi blusa. Todavía no lloré. No todavía. Encendí el motor con manos temblorosas y salí de la entrada como una fugitiva. Todavía sentía el pastel en mi piel, azúcar, crema, chocolate, humillación. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía. Simplemente, era la primera vez que usaban un postre para recalcar la idea. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella y me dejé caer hasta el suelo. La luz del techo era demasiado intensa. La apagué. En la oscuridad, el glaseado comenzó a secarse, tirando de las comisuras de mi boca. Todavía no me lo había quitado. Mis zapatos dejaron huellas de chocolate en las baldosas. No me importó. En algún momento, llegué al baño y me miré en el espejo. Me veía ridícula, la hija de mi madre, la contadora exitosa, la chica con un condominio de $300,000 sin hipoteca, a la que no invitaron al Día de Acción de Gracias el año pasado porque Emma merecía toda la atención. Ahora, la chica con pastel en la cara. Me quité la blusa, la dejé caer en el lavabo y vi cómo el glaseado se derretía bajo el agua tibia. No me molesté con el resto. Me senté en el suelo con una vieja camiseta de la universidad y abrí el armario de la cocina. Vacío. Me había olvidado de ir de compras esta semana, y la anterior también. No importaba. Finalmente, saqué la caja que guardaba encima de la nevera. Era una de las últimas cosas que me había traído de mi antiguo apartamento, solo una caja de zapatos. Dentro había un recibo arrugado de mi primer cheque de pago en la firma, una llave de la habitación de mi infancia que ya no encajaba en ninguna cerradura, y un pañuelo de tela bordado con mi nombre cosido con hilo torcido, Rachel. Lo hice en el campamento de verano cuando tenía 7 años. Mi madre lo metió en mi maleta, me dijo que siempre lo llevara conmigo por si acaso. Dijo que era para emergencias. Era lo único en la caja que no olía a polvo. Lo llevé a mi cara, aún pegajosa por el glaseado, y susurré, así que, aquí estamos, mamá, una emergencia. Tenía 8 años cuando me di cuenta de que mi nombre no significaba mucho en nuestra familia. Era jueves. Emma acababa de ganar el segundo lugar en el concurso de colorear de su escuela, una hoja de girasoles, en su mayoría amarillos, coloreados fuera de las líneas. Mi madre lo pegó en el refrigerador como si fuera una pieza de museo. Esa misma semana, yo había llegado a casa con un certificado de matemáticas a nivel de distrito. Lo coloqué sobre la encimera de la cocina. Allí estuvo 2 días, hasta que papá lo usó para nivelar la pata de una mesa que cojeaba. Así empezó todo, supongo, silencios sutiles, pequeñas ausencias, un nombre omitido en las presentaciones, un cumpleaños pasado por alto, un recital olvidado. No es que no me quisieran, simplemente no era necesaria. Y creo que eso es peor. Emma era 3 años menor que yo, con rizos suaves y una voz como la de un ruiseñor. Lloraba con facilidad y reía a carcajadas, y tenía una gama de emociones que derretía a los adultos. Yo, por otro lado, era callada, práctica, organizada.
Prefería los libros a las personas y me memoricé el sistema Dasamo Dewey solo por diversión. En las cenas familiares, Emma siempre se sentaba entre mamá y papá. Yo me sentaba al borde de la mesa, junto a la tía abuela Merragil, que olía a menta y nunca recordaba mi nombre. Cuando las dos teníamos actuaciones el mismo fin de semana, el recital de baile de Emma y mis finales de debate, adivina a cuál asistieron mis padres. No podemos estar en dos lugares a la vez, cariño, dijo mamá. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, lo entendía. Siempre lo entendía. A los 16 años, aprobé mi examen de conducir a la primera. Llegué a casa emocionada, ondeando la pequeña tarjeta plastificada en mi mano. Emma recibió un coche al año siguiente por su cumpleaños, nuevo, plateado, con un lazo encima. Yo recibí una bicicleta usada 2 años antes. Cuando pregunté por qué, papá dijo, Emma necesita ir a su práctica de porristas. Es más difícil sin ruedas, como si mi trabajo a tiempo parcial y mis sesiones de tutoría no contaran. Dejé de preguntar después de eso. Llegó la universidad. Trabajé en 2 empleos, comí sopa enlatada y me gradué *summa cum laude en contabilidad. Emma abandonó su primer semestre, dijo que quería encontrarse a sí misma. Mamá la ayudó a mudarse a un loft con una amiga y pagó 6 meses de alquiler por adelantado. No culpé a Emma. No era su culpa ser la favorita. Ella no lo pidió. Simplemente aprendió a nadar en la corriente que siempre me arrastraba hacia abajo. Hubo momentos tranquilos, sin embargo, en los que la verdad ardía demasiado intensamente para ignorarla. Como la vez que me presenté a la cena de Pascua con un traje pantalón azul marino después de un gran ascenso, y mamá dijo, ese es un look fuerte. Emma nunca podría lucir eso. Lo dijo como un cumplido, creo. O la vez que Emma organizó una cena de amigos en su apartamento y se olvidó de invitarme. Era más una cosa de gente de la universidad, explicó. Yo tenía 28 años. Aún así, seguía apareciendo, trayendo vino, ofreciendo ayuda, recordando cumpleaños. Ya no quería reconocimiento. Simplemente no quería ser borrada. Lo peor no era el olvido. Era la expectativa de que yo estaría allí, de que lo entendería, de que llenaría el vacío sin pedir nada a cambio. Nunca preguntaban si tenía suficiente. Simplemente asumían que nunca pediría más. De vuelta en mi apartamento, pasé mis dedos por el viejo pañuelo otra vez. Rachel. La costura se había deshilachado un poco en las esquinas. Pensé en aquel verano en el campamento, en la forma en que mamá doblaba mi ropa con tanto cuidado, en la forma en que escribía notas en las servilletas cuando todavía era la única hija, cuando todavía me miraba como si fuera suficiente. Me preguntaba cuándo desaparecí y en quién exactamente pensaba que me había convertido. Dejé de intentar ser incluida. En algún momento entre la universidad y mi segunda temporada de impuestos, aprendí a hacer las paces con el silencio. Vertí todo en el trabajo, hojas de cálculo, pronósticos, planes de jubilación para personas que nunca conocería. Era una forma de ser visible para mí misma, de demostrarme que valía la pena, aunque nadie más lo viera. Era mi propia manera de existir en un mundo que parecía empeñado en ignorarme. Y, a veces, en la tranquilidad de mi apartamento, rodeada de números y gráficos, sentía una extraña paz. Una paz que no necesitaba de la aprobación de nadie más. Siempre me he fiado de los números. Son honestos, constantes. No te olvidan, no tienen favoritos. Yo vivía en un estudio que parecía más un trastero. Una ventana diminuta, 3 enchufes que funcionaban a duras penas y vecinos que discutían a grito pelado a través de paredes de papel. Pero era mío. Y lo suficientemente barato como para ahorrar la mitad de mi sueldo. Me preparaba la comida para llevar al trabajo, reutilizaba las bolsitas de té hasta la extenuación y declinaba cada invitación a vacaciones. Mientras Emma publicaba fotos en Tulum, yo actualizaba hojas de cálculo bajo luces fluorescentes. Cuando mis compañeros de oficina iban a tomar algo después del trabajo, yo me llevaba el código tributario a la lavandería. La gente pensaba que era ambiciosa, centrada. La verdad era mucho más simple, no tenía red de seguridad. No podía permitirme el lujo de ir a medio gas. Después de 8 años de sacrificio, lo conseguí.
Entre mi salario, inversiones prudentes y una pequeña herencia de mi abuela, logré reunir $300,000. Compré un piso de 2 habitaciones en un barrio en transición, no precisamente de moda, pero sí seguro, con suelos que crujían y una estructura sólida. Sin hipoteca, sin aval, sin deudas. No era lujoso. La cocina estaba anclada en 1992 y las paredes tenían un papel pintado con textura que parecía haber sido testigo de varios divorcios. Pero al girar la llave en la cerradura, algo hizo clic dentro de mí. Y por primera vez, sentí que no estaba ocupando prestado un espacio en la vida de otra persona. Pinté las paredes yo misma, froté la lechada de los azulejos con un cepillo de dientes y aprendí a instalar enchufes viendo tutoriales de YouTube. Cada ampolla, cada músculo dolorido, era como un recibo, una prueba de que me había ganado cada centímetro cuadrado. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre simplemente dijo, ¿2 habitaciones? Es demasiado espacio para una sola persona. Sonreí y no dije nada. Quizás no lo dijo como un juicio. O quizás sí. Seguía llamándola los domingos, enviándole tarjetas de cumpleaños y llevando vino a las cenas familiares, incluso cuando se olvidaban de que iba a ir. Cuando por fin invité a Emma a ver el piso, dijo, vaya, de verdad que no tienes cabecero. Y luego se rió, como si hubiera contado un chiste. Eso fue 2 semanas antes de la llamada. Cariño, dijo mi madre con una voz melosa. ¿Puedes venir el sábado que viene? Vamos a hacer una pequeña reunión familiar. Trae uno de esos pasteles de chocolate de la pastelería que hay cerca de tu casa. Ya sabes, el que me gusta. Me detuve con la brocha a medio camino, con el techo del baño todavía a medio imprimar. ¿Pasa algo? Claro que no. Solo una sorpresa. Ven sobre las 4. Debería haberlo sabido. Debería haberlo notado en su voz, en la forma en que forzaba la dulzura como una cucharada de medicina. Pero dije que sí, recogí el pastel y llegué a tiempo, porque incluso después de todo este tiempo, seguía queriendo creer que haciendo todo bien por fin significaría que encajaba. La casa se veía igual desde fuera, casa colonial de 2 pisos, contraventanas blancas, rosales podados con demasiada pulcritud. Era la casa que mi abuela nos había dejado a Emma y a mí. Habíamos permitido que nuestros padres vivieran en ella después de que ella falleciera. Nunca me había parecido un favor hasta ahora. Aparqué detrás de la camioneta del tío Greg. Había más coches de los que esperaba, el Buick rojo de la tía Linda, el Jeep del primo Josh, incluso Kevin, el novio de Emma, había conseguido un sitio en la entrada. Esto no era una pequeña reunión. Entré, con el pastel cuidadosamente equilibrado en mis manos. Rachel ya está aquí, anunció mi madre, con una voz alegre y ensayada. Se abalanzó sobre mí, me besó en la mejilla y cogió el pastel como si estuviera entregando un accesorio de utilería. Justo a tiempo. Recién nos estamos sentando. El salón estaba lleno de caras conocidas, todos vestidos como si fuera el día de Acción de Gracias. Emma estaba sentada en el sofá, la mano de Kevin descansando protectoramente sobre la suya. Mi padre estaba apoyado contra la chimenea, charlando con el tío Greg. El aire olía a asado y a una tensión educada que cortaba con cuchillo. ¿Qué pasa? Le pregunté a Emma al pasar. Ella sonrió vagamente. Ya verás. Esa debió ser la advertencia, pero seguía todos al comedor, donde mamá había puesto su mejor vajilla, esa con filo dorado que solo usaba para las fiestas. La tarta que traje estaba colocada en el centro como una corona. La cena transcurrió en una conversación escenificada, casi ensayada. Todos estaban cuidadosos, demasiado correctos. Nadie me preguntó por mi apartamento. Nadie me preguntó por nada realmente personal. A mitad de las patatas, mamá golpeó su cuchara contra la copa. Quiero agradecerles a todos por venir, dijo, radiante. Tenemos una noticia maravillosa. Sus ojos brillaban mientras miraba a Emma. Nuestra Emma está embarazada, anunció. La habitación estalló en aplausos. Yo también aplaudí. A pesar de todo, estaba feliz por ella, quizás incluso orgullosa. Siempre había querido ser madre. Y, continuó mamá, ella y Kevin se van a comprometer. La planificación de la boda comienza el mes que viene. Más vítores.
Kevin sonrió como si hubiera ganado algo. Emma se sonrojó con una modestia bien ensayada. Me incliné hacia ella. Felicidades, le dije, y lo decía en serio. Pero entonces mamá levantó la mano de nuevo. Eso no es todo. La habitación se quedó en silencio. Algunos tenedores se detuvieron en el aire. Como todos saben, Rachel compró recientemente un hermoso apartamento, dijo mamá, gesticulando hacia mí como si fuera parte de una subasta silenciosa. Es de 2 habitaciones, muy espacioso, ubicación perfecta. Asentí lentamente, sin saber a dónde iba esto. Está soltera, añadió mamá con una risita suave. Sin hijos, sin mascotas, sin obligaciones. Y ahí estaba. Emma bajó la mirada. Kevin miraba su plato. Mi estómago se encogió. Emma y Kevin necesitan un hogar, dijo mamá, su voz suavizándose en algo ensayado, no algún alquiler en el centro. Van a formar una familia. Entonces me miró directamente. Rachel, cariño, esta es tu oportunidad de demostrar cuánto amas a tu hermana. Creo que deberías darles tu apartamento. Las palabras cayeron como cristales rotos. Una inhalación colectiva pasó alrededor de la mesa. La miré fijamente, esperando el remate. No llegó. Puedes alquilar de nuevo, añadió casi alegremente. No necesitas todo ese espacio. Papá asintió en señal de aprobación. Kevin seguía sin decir nada. Emma finalmente me miró, con los ojos muy abiertos, suplicantes y avergonzados. ¡Qué idea maravillosa!, intervino la tía Linda. La familia ayuda a la familia. Miré la tarta, la que yo había comprado. Mis manos estaban frías. Sentía que el pastel se atascaba en mi garganta, haciéndome toser al tragar. ¿Hablas en serio?, pregunté. Claro que sí, respondió mamá. Emma lo necesita más que tú. Fue en ese momento cuando me levanté. Sentí como si la mesa, no físicamente, sino en silencio, comenzara a resquebrajarse por líneas de falla que siempre habían estado ahí, latentes, y ninguno de ellos se inmutó siquiera. La noche después de la cena, no pude dormir. Me despojé de la ropa, que todavía conservaba un tenue aroma a asado y glaseado de chocolate, y me senté en el suelo de mi apartamento. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí, congelada, como si estuviera esperando a que mi cuerpo asimilara lo que había sucedido. Para la mañana siguiente, ya tenía un plan. Saqué la caja de zapatos de encima de la nevera, la que guardaba mis viejos recibos, llaves rotas y recuerdos de la infancia, y encontré lo que buscaba, el testamento de mi abuela. No era un documento extenso, solo unas pocas páginas notarizadas, pero allí, en tinta negra, decía claramente: la casa ubicada en 742 Carson Lane será transferida en partes iguales a mis nietas, Rachel Monroe y Emma Monroe. Nuestros padres no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Habían estado viviendo allí por permiso, no por derecho propio. A las 9:12 de la mañana, llamé a un abogado. Jeremy Blackwell era un hombre de unos 50 años, de mirada aguda y eficiente. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo: la casa, el apartamento, la cena, el pastel, la injusticia. Su boca se contrajo una vez, casi una sonrisa. ¿Quiere forzar la venta?, preguntó. Quiero opciones, respondí. Quiero establecer límites claros. Asintió. Está en su completo derecho. Redactamos una notificación formal. Emma podía comprar mi mitad al valor del mercado, o la casa se pondría en venta. En cualquier caso, había decidido no permitir más que la gente viviera en lugares que no se habían ganado. 5 días después, recibí un mensaje de texto: maldita desagradecida. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Estás intentando dejar a tu hermana embarazada en la calle. No se detuvo ahí. Esa misma noche, vinieron a mi puerta, mi madre, mi padre, Emma y Kevin. Golpearon, gritaron, suplicaron y luego amenazaron. No abrí la puerta. Activé la grabadora de mi teléfono, 14 minutos y 22 segundos de puro caos hirviente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Nunca has entendido lo que es la familia. Deberíamos haberte excluido del testamento. Le envié la grabación a Jeremy por correo electrónico.
Me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Esto es acoso, dijo, pero también es una ventaja. Una semana después, recibí una carta de su abogado. Querían una mediación. La reunión estaba programada para el lunes a las 10 de la mañana en la oficina de Jeremy. Llegué temprano, vestida con mi traje de pantalón azul marino, el mismo del que Emma se había burlado una vez. No me importaba. Me senté recta, con las manos entrelazadas, con una mirada serena. Ellos llegaron 10 minutos tarde. Mi madre evitaba mi mirada. Emma parecía no haber dormido en días. Kevin fruncía el ceño. Mi padre me miraba como si fuera transparente. Los abogados comenzaron, hechos, cifras y condiciones. Su abogado argumentó que la venta de la casa causaría una angustia emocional indebida. Jeremy presentó el testamento, la grabación de audio y capturas de pantalla de la publicación de mi madre en Facebook, donde pedía a la gente que rezara por mí. A mitad de la reunión, mi madre hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paño doblado, el pañuelo, el mismo en el que había bordado mi nombre en el campamento de verano, el que me empacó cuando tenía 7 años. Lo deposité suavemente sobre la mesa. Lo conservé, dije en voz baja. Durante todos estos años, lo miré. Los bordes estaban deshilachados. El hilo, descolorido. Antes me necesitabas, susurré, más para mí que para ella. Inspiré profundamente. Luego abrí mi propia carpeta y saqué otra cosa, el anillo de plata que me regaló cuando me gradué. Lo coloqué junto al pañuelo. Ya no, afirmé, con una voz que intenté mantener firme. Silencio, exclamó uno de los abogados, retomando el control de la sala. Los términos finales fueron leídos en voz alta. La casa sería vendida. Beneficios divididos. Ninguna discusión más. Antes de salir, la miré a los ojos por última vez. No vi nada. Ni remordimiento, ni arrepentimiento, ni siquiera un atisbo de sorpresa. No perdiste una hija, dije quedamente, intentando que el mensaje calase, que entendiera la magnitud de su error. Perdiste tu fuente. Me levanté y salí de la sala, sintiendo como una parte de mí se desprendía para siempre. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Era un mercado de vendedores, y la vieja casa colonial en Carson Lane, con su suelo de madera pulida, árboles maduros y contraventanas blancas familiares, se vendió en menos de 2 semanas. Después de los gastos de cierre y los honorarios legales, Emma y yo recibimos poco más de 175,000 pesos cada una. Nunca más volví a hablar con ninguno de ellos. Toda comunicación se hacía a través de los abogados. Cuando llegó el cheque final, ni siquiera abrí el sobre. Se lo entregué a mi asesora financiera y le dije, solo haz que crezca. Según Jeremy, un amigo en común, Emma usó su parte como pago inicial para una pequeña casa en los suburbios. Mis padres se mudaron con ella y Kevin, una casa llena ahora, un bebé en camino, una hipoteca que pagar y más habitaciones que disculpas. No sentí nada, ni culpa, ni ira, ni alivio, solo una extraña quietud. De vuelta en mi apartamento, la renovación estaba casi terminada. Había reemplazado las alfombras con suelo de roble, pintado cada pared y finalmente comprado un cabecero de verdad. La cocina era nueva, no lujosa, pero eficiente y limpia. Cada mejora era una declaración silenciosa, hice esto, no por ellos, sino por mí. Necesitaba ese espacio, necesitaba reconstruirme en él, ladrillo a ladrillo, detalle a detalle. Una noche, estaba de pie en mi pequeño balcón con una copa de vino, viendo cómo el cielo se teñía del color de los melocotones maduros. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de una antigua compañera de trabajo. Emma tuvo al bebé. 7LB6OS. Todos están bien. Lo miré fijamente por un momento y luego puse mi teléfono boca abajo. No sentí nada, ni dolor, ni curiosidad, ni ninguna atracción hacia el niño que nunca conocería. Crecerá escuchando historias sobre mí, la tía egoísta que no renunció a su apartamento, que hizo que su familia vendiera su casa. Nunca mencionarán cómo me trataron durante 30 años. Omitirán la parte amarga del pastel, y eso está bien. Volví a entrar y me senté en mi sofá, el mismo de mi estudio, todavía un poco abultado, pero familiar.
En la estantería a mi lado estaba la caja de zapatos. La abrí y saqué el pañuelo bordado. Lo había recuperado después de la mediación, y lo doblé cuidadosamente, no por sentimentalismo, sino porque pertenecía a la caja con el resto de las cosas que llevaba, las cosas que ya no necesitaba. Junto a él, coloqué la última foto que tenía de mi abuela. Solo nosotras dos. Debía tener 10 años. Ella me está tomando de la mano. Yo la estoy mirando como si fuera el único suelo firme que he conocido. Tal vez ella sabía lo que se avecinaba. Quizás por eso dividió la casa en partes iguales, un último acto de equilibrio en una familia que nunca lo fue. Un silencioso testamento de amor que no supo cómo expresar en vida, pero que resonaba ahora, en este pequeño objeto bordado. Gracias, susurré, rozando el borde de la fotografía con la yema de mis dedos. Después, cerré la caja. Ningún mensaje de mi madre, ni siquiera una nota rápida. Nada de Emma. Ni una sola palabra, ni una mísera línea escrita. Ahora tenían todo el espacio que quisieran, una casa entera a su disposición para reescribir la historia, para moldearla a su antojo, sin mí. Pues que lo hagan. Por una vez en mi vida, yo no iba a quedarme aquí, esperando a ser elegida, a que me invitaran a formar parte de su nueva versión. Ya me había ido, ya había tomado la decisión de marcharme y no mirar atrás. Era mi turno de escribir mi propia historia.